estuvimos hablando en estas semanas acerca de diversas doctrinas que vienen a atacar al cuerpo de Dios, así como también hemos hablado de doctrinas verdaderas de parte de Cristo en las cuales nos forman y son el fundamento que dieron los apóstoles hacia nuestras vidas, a través de las Escrituras del Señor. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que está atacando la vida del cristiano y está ocasionando cosas como las que te acabo de mencionar, de perder o no completar de entender lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quisiera llevarte al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Antes decían, cuando la tengas respóndeme con un la tengo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, pero el Espíritu dice claramente, perdón, vamos a ir desde el 1, disculpen, hasta el 5, pero nos vamos a centrar en la predicación en el 4, número 3, ¿sí? Dice el número 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, quiero que lo leas todos juntos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué dice? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Interesante este comienzo que da la Escritura del Señor en esta parte de Timoteo. Y dice la Escritura muy claramente, dice que algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. No dice todos, no dice todos cometerán el error de apostatar de la fe, no dice solo unos cuantos, dice algunos. Quiere decir que en la gran multitud la palabra algunos quiere decir una porción importante también. ¿Sí? Y al momento de decir esto dice algunos apostatarán. Cuando habla de apostatar, evidentemente habla del término apostasía. Creo que algunos de nosotros hemos llevado ya el estudio incluso en Cristología, otros estamos llevando también en el curso de Historia de la Iglesia, los diversos términos que se utilizan en base a las falsas doctrinas. Y el término apostasía proviene de un abandono o renuncia de la creencia por una persona o grupos que las profesaban. El apartarse de los principios y doctrinas. Personas que conocieron de Dios, que pudieron conocer parte de la doctrina de Cristo y que fueron conociendo sus principios, pero no los convencieron en su corazón los principios de Cristo. Y decidieron abandonar la fe genuina, diciendo profesar una fe al parecer similar, pero trastocada ya por diversos tipos de fundamentos. A lo largo del tiempo se ha abierto la puerta a diversos tipos de doctrinas. Si yo me podría anunciar todas las vertientes que han salido en base a la Escritura, nos iríamos desde muchos años atrás hasta hoy y estaríamos más de 3 horas mencionando cada una de ellas y explicando quizás cada una de ellas. Bueno, lo ideal es que lo llevemos también en los cursos bíblicos y podamos aprenderlo, ¿verdad? ¿Cuántos están llevando sus cursos bíblicos? Amén. Un consejo, hermano, mantente y persevera en el estudio bíblico, ¿sí? No aprendes de un hombre, aprendes de Dios, que es lo importante, ¿sí? Y bíblicamente, en este punto, Dios ya nos había alertado de esto a través de la palabra. Bueno, la Escritura del Señor nos anunciaba en 2 de Pedro, si puedes buscarlo, tenerlo en cuenta para cuando leas sus Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, pero hubo también
falsos maestros, ¿entre quiénes? Entre el pueblo. ¿A quién está hablando qué pueblo? Alrededor de los que se rodeaban la doctrina de Cristo. Dice que había también falsos profetas, hombres que mentían al pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice, hubo y también dice, habrá. Quiere decir que eso va a ser permanente. Siempre lo va a haber. Siempre van a aparecer. Va a ser un constante que introducirán encubiertamente. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como un 1 más 1 es 2, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es encubiertamente introducirán. No sé si alguno ha podido ver alguna serie que ha podido ser de este tipo de espionajes, que el hombre o la persona o el profesional espía se mete entre el tipo de sociedad para poder encontrar un resultado favorable a su investigación, ¿no? Y el hombre es muy mentiroso. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? La misma palabra lo dice, el corazón del hombre es malo, perverso, ¿no? Y muchas veces podemos ser engañados por ello. ¿Cuándo no somos engañados por ello? Cuando estamos en un espíritu de alerta. Lo que me dice aquí la palabra es, si ellos introducen de una manera encubierta, ¿cómo debería estar el cristiano? Alerta no solo de lo visible, sino también de aquello que por lo bajo quisiera ingresar a tu vida. Hay 3 cosas importantes. Cuando yo estudiaba mi carrera de terapia física, me decían algo fundamental. Me decía, cuando tú veas a una persona, lo primero que tienes que hacer es una anamnesis en la cual tú veas qué ingresa a través de sus ojos, de sus oídos y a través de los estímulos que él puede percibir, ¿no? Y muchas veces esos estímulos, como cristianos, empezamos a recepcionar cosas que no debemos, pero quizás pensamos que no hay problema delante de ello. Y quiero que lo veamos desde un comienzo este punto, porque es así como lo que hoy vamos a hablar ingresa no solamente a comunidades externas, no solamente al mundo, sino también se introduce dentro de la iglesia. Hay un solo medio para que lo que esté afuera se introduzca en la congregación. ¿Adivina quién es? Tú. ¿Por qué? ¿Por qué yo, hermano? ¿No? De repente alguno se sorprende y diga, ¿pero por qué yo? Porque cuando dice la palabra que introducirán de manera encubierta, adivina con quién se van a encubrir. Contigo. Y van a tratar de maquillarse, y es lo que la palabra dice acerca de los lobos disfrazados de ovejas. ¿Verdad? Y dice no solamente ellos, sino que dice introducirán encubiertamente herejías. Pero estas herejías tienen un propósito, que son destructivas o destructoras. ¿A quién van a destruir? ¿Sí? Destruirán a la iglesia, pero destruyendo primero ¿a quién? Al cristiano. Al pastor. O aquel, sí, también apuntando a las autoridades eclesiásticas. ¿Pero por qué? Porque evidentemente buscará de manera encubierta y silenciosa trabajar en la vida de algunos. Dice la palabra, y aún negarán al Señor que los rescató. Ojo con esto, que dice que aún negarán al Cristo que los rescató, que pudo querer tomarlos y sacarlos de donde estaban, le mostró la grandeza, le mostró los principios, y aún con ello lo que hicieron fue negar al Cristo que los rescató, al Señor. Trayendo sobre sí mismos, dice, destrucción repentina. Y lo interesante no solamente es que habla acerca del cristiano o la persona que es influenciada de este tipo de falsas doctrinas, sino también dice que esta persona no solamente traerá destrucción a sí misma, sino que habrá gente que muchos los seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que cuando interviene una falsa doctrina en la vida de un cristiano, ¿qué termina siendo el cristiano influenciado? Blasfemando en contra del Señor y de su Espíritu. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, este texto empieza a dibujarnos un panorama complicado para el cristiano porque tiene que mantenerse alerta, pero no lo sería si un cristiano vive contemplando la verdad del Señor. Vive entendiendo la verdad del Señor. Te hago una pregunta: si tú tienes en tus manos algo importante, sea un artefacto, y te dan el manual de él, tú lo primero que siempre vas a hacer es ver el manual, ¿verdad? ¿Y ese equipo te va a durar o no te va a durar? Sí, quizás con los años se avería un poco por el uso, pero ese equipo va a mantener su esencia porque siempre ha sido cuidado como es debido. ¿Qué más el manual que tú y yo tenemos? ¿Qué más el manual de principios bíblicos y doctrina que tenemos tú y yo? Pero dentro de estas influencias escondidas aparece una teología que ha venido impactando a diversas iglesias y también impactando la vida de los cristianos. Y quisiera hablar el día de hoy, trabajando en base a este texto, sobre la teología progresista. No sé si algunos de ustedes lo han podido escuchar, algunos lo llaman el cristianismo progresivo, algunos lo conocen como el cristianismo liberal, otros tienen diversos tipos de términos para llamarlo, pero sigue teniendo la misma esencia y la misma consistencia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la teología progresista? Bueno, los progresistas persiguen principalmente la libertad personal. Quiere decir esto que fomentan reformas sociales, reformas económicas, políticas e institucionales. Esta palabra progresista no solamente viene de un aspecto teológico cristiano. Ojo, lo que ahorita te estoy transmitiendo es una ideología progresista. Pero por eso hablaba al comienzo de lo que está en el mundo y se trae a la iglesia. ¿Por qué? Porque la teología progresista viene desde un inicio tomada por la doctrina que muchos tienen en el mundo acerca del progresismo. Si tú fuiste una persona que tomó ese tipo de conocimiento progresista y viniste a los pies del Señor, quizás no te has dado cuenta, pero muchos de los principios que tenías en el mundo quieres aplicarlos también en el Señor. ¿Y qué nos dice esta ideología progresista? Bueno, habla mucho acerca del aspecto social, del aspecto económico, político, institucional. Pretende profundizar en la libertad del individuo para sus diversas capacidades sociales, socioeconómicas y que generen una condición de igualdad social. Siendo el cristianismo progresista una vertiente de este progresismo ideológico externo, traído hacia los pies del Señor en base a tu actuar, a tu forma de moverte en la vida cristiana. El progresismo como doctrina tiene una corriente de pensamientos filosófica. Esta corriente de pensamientos filosóficas lo que quiere es atacar directamente a las convicciones cristianas. Y hay características importantes dentro de esta teología progresista que quizás te sorprendas y digas, bueno, eso yo lo he visto. No sabía que pertenecía al progresismo, no sabía que era parte de ese tipo de doctrina. Y te diría de que hoy en día es un auge muy grande. Hay muchos de los cristianos llamados progresistas en los cuales se escucha a través de los diversos tipos de libros, de blogs, de podcasts, y está muchas veces direccionado ya no a la generación tradicional, como le dicen ellos.
¿Quiénes son la tradición generacional para ellos? Los que tienen entre 30, 40, 50 años. Quiere decir que yo también estoy ubicado ahí, ¿no? También, entre los cuales está posicionado un cristianismo tradicional, ¿no? Hoy sí ellos llevan un cristianismo tradicional, un cristianismo anticuado, ¿no? Hoy en día este tipo de doctrina está buscando influenciar en unas nuevas generaciones, en las generaciones que están saliendo. Si yo pregunto a los hermanos mayores de 30 que escuchan podcast, de seguro las manos van a ser pocas. Pero si yo pregunto a los jóvenes quiénes escuchan podcast, seguro muchos van a levantar la mano. Quienes ven en el YouTube diversos influencers cristianos que aportan un beneficio a la ideología cristiana, de seguro muchos levantarán la mano. Y de seguro dirán, ese joven cristiano o esa persona conocida, famosa, wow, habla con una espiritualidad y mira cómo se comporta y mira cómo habla. Bueno, quisiera que entremos en un análisis, absolutamente todos. La palabra era clara cuando decía que escuchando espíritus engañadores de doctrinas y demonios, ¿verdad? En ese tiempo era escuchando, quizás, o leyendo, porque habían partes en las que ellos podían leer la Torá o los principios del Señor, pero a su vez también escuchaban lo que los maestros o creyéndose grandes maestros hablaban, ¿no? ¿Y por dónde ingresaba el conocimiento para ellos? Por el oír, ¿verdad? Ellos quizás no tenían en ese tiempo la capacidad de poder presenciar absolutamente por las grandes multitudes que estaban a la persona que estaba lanzando el mensaje. O de repente sí. Pero los estímulos en ese momento estaban direccionados a las personas. El primer punto y la primera puerta que se le abre cuando es una falsa doctrina, ¿qué cosa es? Es escucharla, hermano. Y yo entiendo que es importante conocer de las falsas doctrinas, saberlas, ¿verdad? El problema es cuando empiezas a escucharlas y te empiezan a inquietar un poco. Y te empiezan a mover un poco. Y quizás empiezan a expresar cosas que tú dices, oye, pero yo he visto esto y si es verdad. De esta manera quizás yo podría comportarme, quizás yo podría actuar. Quizás esto no es tan malo, quizás esta persona que me lo dice tiene un conocimiento mayor y por eso es que es sano imitarla. Pero quizás bajo este conocimiento no vas a la palabra y tú corroboras que es correcto. Y hoy vivimos un mundo lleno de multiestímulos sensoriales, hermano. Como le decía la vez pasada, hay Biblias que tú puedes encontrar de todo tipo. Hay panfletos que te pueden entregar, no necesariamente físicamente, virtualmente. Puedes ver predicaciones, si quieres, absolutamente todos los días de la semana, a cualquier hora. Puedes ver diversos tipos de países, diversos tipos de comportamiento de pastores y diversas cosas que pueden estimular hoy en día esto. La misma vía por la que ingresa la doctrina sana, también puede ingresar una doctrina de engaño. La diferencia es que la doctrina sana trabaja en el corazón del hombre. Y lo que hace la doctrina engañosa es llevar el hombre a la destrucción. Hermano, no es un área o un camino diferente. La información va a caminar quizás por el mismo camino, pero va a tomar una dirección diferente de destino. La pregunta es esta en nosotros. Y esta mirada basada muchas veces en sentimientos o emociones o lo que yo coloque delante de las cosas del Señor van a definir el punto de partida y mi punto de llegada. Existe un movimiento creciente en la iglesia que busca reinterpretar la Biblia. La teología
progresista lo que busca hoy en día es reevaluar las doctrinas históricas y redefinir los fundamentos cristianos. Mientras tanto, este fundamento se posiciona como supuestamente cristiano, afirma seguir a Jesús y se jacta de un alto estima en las Escrituras. Pero evidentemente apunta a personas débiles en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de la fe del Señor. Jesús lo dijo en su palabra: cuídense de falsos maestros. Vienen a ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, capaces de poder atacar y despedazar el corazón del hombre. Jesús no solo predijo que los cristianos serían tentados por falsas doctrinas, sino que también señaló que estas enseñanzas serían difundidas por personas que se dirían llamar cristianos. Quiere decir que el enemigo muchas veces ya no está fuera como pensábamos, sino que está entre nosotros. En el año 2012, Brian McLaren escribió: aunque ya no lo llaman doctrina emergente, porque así es como hasta ese momento se llamaba, en realidad es más fuerte que nunca. Si bien es cierto, el movimiento se volvió clandestino porque empezó a tener el rechazo de las diversas iglesias, de los diversos consensos cristianos, pero se convirtió y se transformó en un movimiento con audacia y con un número creciente, y tomó el nombre de cristianismo progresista. La diferencia entre un emergente y un progresista radica en algo, en la ubicación. Mientras que el emergente se mantenía al margen de la cultura cristiana y estaba separado y estaba apartado, porque así lo habían decidido los concilios cristianos, este tipo de doctrina ya no estaría lejos de los cristianos, sino estaría dentro del núcleo cristiano. Algo interesante decía Ignacio, el que es supuestamente llamado, o tomó un nombre de padre de la iglesia en sus tiempos, cuando escribió hacia los gnósticos que hablaban acerca de diversos tipos de mezclas en base a la doctrina del Señor. Y él decía algo que me llamó mucho la atención. Decía: mezclan a Jesucristo con su propio veneno. ¿Por qué con su propio veneno? Porque evidente el veneno que hace mata. Y usualmente el veneno que mata mayor efectivamente es el veneno que se trabaja de manera lenta. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que te va matando. Porque no hay capacidad de reacción para percibir que te va matando. Así son estas doctrinas. Y tiene representantes que lo que hacen es estimular el oído y el corazón de aquellos que lo escuchan. Por ejemplo, yo no sé si alguno quizás tenga el conocimiento de esto, pero hay un autor que se llama Glennon Doyle. Este hombre, Glennon Doyle, escribió un libro que se llama Untamed, en inglés, no sé si lo pronuncio bien, pero el nombre traducido se llama Indomable. Y adivinen, este libro es un libro de autoayuda cristiana. En Amazon ha sido uno de los más vendidos, evidentemente de manera audible y también de manera física. Actualmente es el número 1 en la lista de los más vendidos en el New York Times. Evidentemente Estados Unidos es una referencia importante para los latinoamericanos en base a las escrituras o a los libros que puedan salir. Y está escrito desde una perspectiva vagamente cristiana. Desde una perspectiva que utiliza las escrituras y habla de Dios, y habla de la fe, y habla del cristianismo, y habla de la moralidad, y también enseña que puedes encontrar a Dios en ti mismo. Quiere decir que tú tienes cualidades de Dios. Y aquí entramos un poco en la confusión, ¿no? De decir, bueno, yo soy hijo de Dios, pero no eres Dios. No sé si se acuerdan alguno cuando el gran predicador Cash Luna dijo, bueno, si mi padre es Jehová, entonces yo soy
Jehová Junior, ¿no? Y tengo las grandes capacidades que Él puede hacer. Es muy diferente decir que Cristo habita en ti a que tú eres como Dios, hermano. Y las confusiones empiezan desde un comienzo y decimos, bueno, sí, Dios me dio la capacidad de decisión sobre mi vida. Entonces yo también puedo decidir y hacer porque yo decido y no consulto porque Dios está ahí adentro de mí. Entonces es Dios guiándome hacia eso. Y crees que no es necesario acercarte a Él y orar y preguntarle las cosas a Él y seguir su voluntad y seguir y corroborar la voluntad de Él con la palabra. ¿Por qué? Porque dices, es que Dios me invita a hacer esto. Hermano, a lo largo de la Biblia tú nunca vas a encontrar que Dios te diga que hagas algo que irrumpe con sus escrituras. Nunca vas a encontrar, hermano, algo que diga que tú contradigas a Dios cuando dice algo. Nunca. Por más hermoso que sea tu sueño o anhelo o lo que fuera que sea, nada puede mover el corazón de Dios a decir yo renuncio a esto que escribí por tal hijo. No, porque tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que sigue siendo hoy lo que fue ayer y lo que será el día de mañana. Por eso tú y yo estamos confiados en el Dios que tenemos. Porque si hoy Dios cambió nuestra historia de vida, mañana con mis generaciones también lo hará. Será el mismo Dios que me confronta, será el mismo Dios que me dice la verdad, aunque me duela. Yo sé que a mis hijas le dolerá lo que Dios decida, muchas veces en sus vidas. Pero a veces qué gozo es ese sufrimiento cuando tiene un fruto al final de ello. Entiendo que les dolerá, entiendo que caminarán por ese valle, pero cuando lo terminen veré el gozo en sus rostros y en sus corazones. Pero evidentemente esto habla de que promueve acerca del relativismo moral, enseña que la sexualidad y género son fluidos, así como también el conocimiento. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado, pero había un ministro de alabanza muy importante en el medio del aspecto cristiano, que él contaba una situación que vivía en su vida. Él decía, yo tengo mis hijos y mi hijo que era varón, los demás eran mujeres, se acercó a mí un día cuando estaba todavía pequeño y me dijo, papá, estoy dudando acerca de Dios. Y cuando el niño le dijo esto al papá, él dice que se alegró su corazón. Y dice, yo me alegré en mi corazón porque me di cuenta que mi hijo estaba en la lucha de poder conocer la verdad. Y no le prohibí que siga leyendo libros de filosofía o relativismo. Dejé que él siga su camino y que pueda encontrar la verdad. Hermano, ¿tú crees que nosotros estamos para ser solo espectadores de la vida de nuestros hijos en base a la doctrina que ellos aprenden? ¿Crees que solamente tienes que acompañar al adolescente y él puede comer todo lo que él quisiera y no decirle tú que eso está mal? No decirle tú la verdad, confrontar la verdad con la mentira que está escuchando. ¿Sería lo correcto como padres actuar de esa forma? Y decirlo, dejémoslo que crezcan y que aprendan en el camino de la verdad. Lo que me enseña a mí la palabra, hermano, es que aconsejemos a vuestros hijos hasta lo último que podamos sobre las Escrituras. ¿Por qué dejamos que nuestros adolescentes vean cualquier cosa y no estamos detrás de ellos? ¿Por qué dejamos que los jóvenes puedan absorber lo que sea y no preguntar qué consumen? ¿Por qué? ¿Por qué también, aún siendo adultos, consumimos lo que queremos y no vemos lo que es propicio? Porque todo lo que tú ves en tu casa, tu hijo también lo verá.
o tu hija. Y dirá, eso es bueno, porque mi papá lo ven. Bueno, ese concepto está bien, porque mi papá lo escucha. ¿O crees que de tu cuarto a su cuarto no se escucha lo que oyes? ¿O crees que nunca pasa por el costado de tu cuarto o el lugar donde tú veas las cosas que ves? Esto de la doctrina progresista está buscando desequilibrar, está buscando entrar en confusión con aquello que son las verdades del Señor. Y no solamente ese punto se basan los progresistas. También hay uno de los máximos líderes que he podido buscar en estas semanas y he podido ver a Richard Rohr. ¿Quién es Richard Rohr? Bueno, Richard Rohr es un hombre que alienta a los cristianos a ignorar, negar e incluso oponerse abiertamente a la Escritura. ¿Por qué? Porque dice, es que lo que pasa es que esa Escritura está mal interpretada porque hoy en día la juventud vive de otra manera, de otra forma, y los estímulos que Dios busca deben ser diferentes. Y utilizan una frase que muchas veces se ha utilizado en el mundo cristiano. ¿Cómo ganaremos entonces a esas generaciones? No podemos ganarlos con el cristianismo tradicional que habla la verdad, que dice que si es pecado, es pecado. No podemos, dice él, Richard Rohr. Tenemos que ganarlos de diferentes formas. No importa que actúen como quieran actuar, al final de cuentas encontrarán paz cuando vengan a la casa del Señor. Quiere decir que mi acto deliberado de olvidarme de qué es lo que me mandó Dios, no solamente como padre, sino también como cristiano, que nos mandó a develar la verdad, porque ¿cómo puede juntarse la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede juntarse la verdad del Señor con la verdad extraída de este mundo? No puede. Tilda a la Escritura como imperialista, como punitiva, como excluyente y como trivial. Pero ¿a quiénes excluye? Imagínate quiénes excluye. Excluye a aquellos que cometen diversos pecados de manera deliberada, como tú puedes encontrarlo en Gálatas, puedes verlo, puedes analizarlo, pero hay puntos importantes en los cuales hoy también podremos escuchar acerca de esto, que lo que hace es, ellos también necesitan estar en la congregación, pero no solamente estar, sino ser copartícipes de la congregación, por más que caminen en pecado, por más que caminen en tinieblas. Rohr llama al registro bíblico de relato humano, de experiencias evolutivas de la humanidad con Dios a la palabra del Señor. Él dice que, han sido personas que han vivido una experiencia con Dios y han plasmado ello en las Escrituras, ¿no? La palabra de Dios en las palabras de la gente, dice él. Quiero hacerte recordar no solamente esto, sino también algo decía Dios en su Escritura hacia nosotros como hijos, ¿verdad? Él decía que toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, con una capacidad importante en la vida del cristiano. Básicamente transformar la vida de él a través de su palabra. Pero este hombre lo que hace es decir lo contrario, es solamente relatos bíblicos. La Biblia es una antología de muchos libros, registra diversas experiencias de autorrevelaciones. El libro no cayó del cielo envuelto de manera hermosa, dice él, sino que fue escrito e intentando aquellos hombres escuchar a Dios, plasmaron lo que ellos consideraban que era bueno. Quiere decir que le da autonomía mayor a los hombres que han escrito las Escrituras, y dice él, si ellos, y el concepto de él es este, si ellos escribieron siendo hombres imperfectos, pudieron haberse equivocado al momento de escribir las Escrituras.
Y con eso metiste una bomba Molotov o una bomba de Hiroshima y Nagasaki en la cabeza del adolescente. Porque lo primero que va a hacer el adolescente es pensar y decir, hey, todos somos pecadores, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Entonces quiere decir que estos hombres que escribieron la palabra también pueden haberse equivocado. Tiene razón esta lógica que habla este hombre. Entonces voy a seguir a este hombre y voy a tomar también los conocimientos que él pueda tener. ¿Puede caer alguien en ese engaño o no? Sí, pero ¿qué se está haciendo con la escritura? Se está manipulando para tomar en beneficio lo que el pensamiento de este hombre está transmitiendo. Y lo interesante en este punto es que no solamente él habla acerca de la escritura, sino también habla acerca de la muerte de Jesús. Rechaza las creencias cristianas tradicionales de la muerte de Jesús en la cruz al redimir los pecados y afirma que la muerte de Jesús en la cruz es la revelación del amor infinito y solamente hay una parte de participación de Dios. Quiere decir que solamente esa acción tuvo una definición, una acción de amor. Mira cuán grande amor tuvo Jesús que hizo esto. Entonces tú tienes que estar al mismo nivel de ese amor sacrificial. Pero lo interesante es que explica y dice, no un pago sangriento exigido por la justificación ofendida de Dios para rectificar el problema del pecado. Lo que te está diciendo este hombre con esto es, no era justificable que Jesús muera y que derrame su sangre por perdonar los pecados, porque un Dios caprichoso así lo quiso. Y interesante este punto porque incluso hay un texto que reduca y dice que es un abusador. Dios es un abusador. Incluso dice en una parte, abusador de niños porque mandó a su hijo, al niño Jesús, sabiendo desde pequeño que iba a morir. ¿Eso no es un trauma para él? Decía. Dime, las personas que van bajo el análisis del mundo o bajo el análisis personal, ¿no pensarían que esto es cierto? ¿No dirían ellos, sí es verdad? ¿Por qué Dios quisiera que un hombre se sacrifique con tal nivel de sufrimiento? Evidentemente ignorando quizás el pecado profundo que había en el hombre y que era necesario el sacrificio del Hijo de Dios. Y no solamente tiene esta base y este fundamento, sino que este hombre, al desarrollar este tipo de conocimientos, también se acogió y afirmó que el amor de Dios debe estar presente en la comunidad LGTBI. ¿Por qué tenemos que excluirlos? Dice él. ¿Por qué tenemos que mostrarnos contrarios si ellos también pueden ser copartícipe con nosotros? Hablaba un discípulo de él en una iglesia metodista que estaba en un debate. En aquel debate también participaron algunos cristianos protestantes, otros también anglicanos y otros apegados a la comunidad católica romana. Y este hombre lloraba y decía, ¿por qué es que el amor de Dios no se refleja en ustedes? Le decía a los protestantes. ¿Por qué es que ustedes desechan que nosotros sirvamos juntamente al mismo Dios que creemos que nos ha creado? Pero que evidentemente no llevamos nosotros las prácticas que ustedes llevan. En el grado de convencimiento que enfatiza que Dios exige lo mismo de las personas de relación del mismo sexo, de los heterosexuales con los homosexuales. Llevándolo al punto de decir, si yo soy una persona pecadora, tú también lo eres. ¿Por qué tú tienes acceso a servir al Señor y yo no?
Hermano, cuando un joven o un adolescente o aún un mayor no tiene el conocimiento pleno de la Escritura, lo que lo va a llevar es a un análisis humanista. Y va a decir, es verdad. Porque si la palabra dice de que todo pecado es igual delante de los ojos del Señor, ¿por qué entonces si yo robo algo pequeño soy igual de aquel que se acuesta con varones? ¿Sabes cuál es la diferencia, hermano? El punto del arrepentimiento. Porque tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí, si bien es cierto, pecamos delante del Señor, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, es el Padre viendo al Hijo a través de nosotros, justificando nuestro pecado. Pero ahora viene la pregunta, ¿entonces pecaremos para justificar la gracia? Definitivamente no, decía el apóstol. ¿Qué es lo que busca el cristiano? ¿Mantenerse en el pecado o buscar la santidad? Porque si te mantienes en el pecado, hermano, dudo que seas un hijo del Señor. Porque si quieres mantenerte en el pecado, dudo que quieras caminar bajo la voluntad de Él. Porque no hay otro camino que la santidad y la búsqueda de ella cuando estamos con el Señor. No hay atajos. No hay forma de movernos de diferentes maneras. Pero estos hombres quieren seguir practicando su pecado y hacer entender a los demás que en su accionar están bien. Algo que es abominación delante de los ojos del Señor. Y muchas veces se ha introducido un pensamiento un poco extraño. Si bien es cierto, nosotros y nuestro anhelo, y de seguro tu oración es igual que la mía, es que Cristo pueda rescatar a aquellos hombres y mujeres que están desviados de esa manera. Y si viene alguien hacia mí con ese tipo de conducta, yo no lo voy a rechazar ni lo voy a echar fuera. Lo que voy a hacer es hablarle de la verdad del Señor. Es decirle qué puntos están ofendiendo a Cristo. ¿Cierto? Y estoy considerando que tú harías lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque es igual cuando viene una persona que adultera o alguien que fornica o alguien, una actitud de pecado constante viene hacia ti, tú estás luchando con esta persona porque abandone el pecado. Pero a veces hay una pequeña justificación que se da con una pequeña frase. Porque dicen, Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Dime una cosa, ¿eso es correcto? No es correcto. Porque ¿quién practica el pecado? Es el hombre. Por lo tanto, dice la palabra que Dios está irado ¿con quién? ¿Con el pecado? Sí, pero también con el hombre. Porque el hombre quiere vivir practicando el pecado y no sacarlo de su cuerpo. Y no decirle, Señor, necesito salir de esto. Y aquel que nos da fuerzas, aquel que está con nosotros, Él hará y obrará en el corazón de la persona. Pero dime una cosa, mantenernos en el pecado, ¿eso nos ayudará a conocer a Cristo? Te alejará. Y como dice el texto, lo que harán este tipo de doctrinas es destruir el corazón del hombre. Hermano, no te dejes influenciar. No nos dejemos influenciar por congregaciones que hoy en día aceptan el homosexualismo en su iglesia. Tienen líderes homosexuales, gente que manejan diversos tipos de acciones en las iglesias, en las congregaciones y en las denominaciones, personas que están dentro de la comunidad LGTBI. Pero hoy en día se ha vuelto tan normal para nosotros, hermano. Y quiero tocar este punto porque me parece hasta tan normal
que cuando nosotros vemos diariamente nuestra rutina de televisión, no nos extraña ni tampoco nos llama la atención que haya una que otra persona con esto trastrocado en su corazón. Es más, lo vemos en familia. Y nos parece normal y de repente el hijito viene y pregunta y dice, papá, ¿él es hombre o es mujer? Ah, no, ese es su trabajo. Decimos. No, ese es tranquilo, no nos damos el tiempo de explicar a nuestros hijos lo que es correcto. No nos damos el tiempo de explicarle a nuestro entorno o a las personas que viven con nosotros, que son también cristianos igual que nosotros, pero de repente con menos grados en la fe, de que nosotros sí amamos el predicarle a las personas equivocadas, pero no podemos consentir el pecado en la iglesia. No podemos dejar que se enquiste el pecado en la iglesia ingresando de una manera mentirosa. No podemos. Lo que está desviado, hermano, está desviado y hay que corregirlo. Pero lo que no quiere corrección, entonces su corazón está en rebeldía y no quiere de Cristo. Porque el que quiere de Cristo viene a sus pies. Así como tú y yo en algún momento llegamos a Él. Ya tenemos hombres encargados de engañar a los creyentes. Hombres que mienten. Hombres que cambian y tuercen la verdad del Señor. ¿No? Hombres que sus corazones están cauterizados. Hombres que sus corazones están completamente arraigados a la mentira. Y hermano, cuando hablamos acerca de la cauterización en alguien, ¿alguna vez alguien ha tenido un lunar y se lo han cauterizado? Sí. Bueno, yo he visto amistades mías que han llegado y han estado cauterizadas y yo les preguntaba cómo es el proceso. Y ellos me decían, bueno, van, te colocan algo quemante, usualmente es como un pequeño láser, te lo sacan y yo le dije, ¿luego crece otra vez? Difícilmente crece, me dice. En algunos casos sí, difícilmente crece. Hermano, cuando la mentira y la falsa doctrina se aloja en tu corazón por muchos años, por mucho tiempo, y no quieres reaccionar a la verdad, es muy difícil que la verdad nazca otra vez del corazón. ¿Sabes por qué? Porque ya no quieres escuchar, porque ya no quieres atender, porque nadie te puede enseñar. Porque quizás has venido practicando prácticas progresistas durante 20 años en tu cristiandad y dices, a este punto no me van a venir a enseñar acerca de esto. Tu soberbia y tu orgullo es tan grande que dices, a mí no me van a explicar acerca de esto. Hermano, cuando Cristo viene con su palabra y penetra, dice, hasta lo más profundo de las coyunturas del cuerpo, no hay orgullo que lo pueda detener y no hay soberbia que pueda pararlo. Si tu corazón está enfocado en seguir la voluntad del Señor, créeme, encontrarás en el camino quizás que has cometido errores, que quizás pisaste en lugares de minas donde no debiste. Quizás llegarás medio cojo, quizás llegarás con alguna dificultad para andar, pero eso hará que tu vida se salve. ¿Por qué? Porque tomaste las riendas de la doctrina verdadera del Señor y no te fuiste ni a derecha ni a izquierda, sino que tu camino fue recto delante de Él. Pero si bien es cierto, vendrán aquellos hombres hablando ello. Y dice incluso el texto principal, dirán, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué te está diciendo con esto? Darán mandatos, dirán fundamentos, darán doctrina que yo no les dije que den, que yo no les mandé a que ellos propaguen, sino que lo harán bajo su propia conveniencia. Y dice, porque mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracia participen. Quiere decir que las cosas que yo les dejé, absolutamente yo sé que son buenas para ustedes. La doctrina base que le dejé con los apóstoles es buena, es completa, llenan tu ser. ¿Qué más tienes que buscar? A estos hombres que quieren incluir cosas dentro de lo que yo ya te dejé, lo que yo ya te dije que hagas. Y esto tiene un concepto e influencia muchas veces de la teología de la liberación, que habla acerca de una teología progresista. Y lo que mucho golpea hoy al cristiano es lo social y lo político, ¿no? Cuando hay elecciones, la iglesia se parte en dos, o tres, o en cuatro, según sea tu raciocinio político, ¿no? O de repente, cuando hay diversos tipos de situaciones políticas, hay posiciones y posiciones que nos llevan al enfrentamiento. O de repente, en el aspecto social, también, ¿no? Porque quitaron el paradero de mi casa, ando hablando mal del alcalde, ¿no? Y dígole, él es un desgraciado, ese hombre trata así, lo maldigo, pero cuando voy a la casa del Señor, gloria sea tu nombre, Padre. Yo amo a tus hijos, amo a mi prójimo, decimos. Pero nos olvidamos cuando se nos inyecta un tema de política o aspecto social. Hermano, pero yo nunca he practicado el progresismo. Cuando tú actúas así, hermano, implementas el progresismo en tu corazón. Porque quieres justicia, una justicia que no es de Cristo. Porque si algo trae Cristo con su justicia, es paz. Y sabes algo, usualmente también es movido por impulsos o influencias ecuménicas. Este tipo de teología, en la cual dice, no queremos tener problemas con mi hermano católico, con mi hermano, dice, no quiero tener problemas con mi hermano de diversos tipos de doctrinas y teologías, porque Dios es uno. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si Dios es uno, entonces todos creemos en el mismo Dios. Todos aceptamos que hay una grandeza de Dios y soberanía de parte de Él. Si fuera así, entonces todos buscarían caminar en la verdad y en la justicia y en la santidad del Señor, hermano. No pisotearían el nombre de Dios. Pero este espíritu ecuménico, este movimiento ecuménico, lo que hace es la diversidad de confesiones cristianas se buscan en unión, en rompimiento de separaciones entre credo y credo. ¿Por qué? Porque evidentemente se quiere unificar la acción y llamarnos hermanos entre todos, englobando la idea que hay un solo Dios, que todas las doctrinas son buenas según las razones, que todas las doctrinas son buenas según lo que tú creas o lo que tú consideres. Pero hay algo importante en esto, y hay características principales. Y quisiera que estés atento en este tiempo, porque estas características muchas veces golpean también nuestra vida. Y una es la justicia social como núcleo. Por ejemplo, el activismo cristiano. Hermano, hacemos muchas marchas, quizás, ¿no? Bueno, nosotros no. Pero hay muchas iglesias que practican marchas, denominaciones que practican marchas, que van y alzan su voz y dicen para protestar, ¿no? Te hago una pregunta. La palabra de Dios no nos dijo, nos mandó a dos cosas. La primera dijo que los tiempos postreros serán malos, ¿verdad? Que los días de hoy serán malos y el corazón del hombre, ¿qué hará? Se llenará de mucho más maldad de lo que había antes. ¿Crees que ese corazón, porque tú y yo salgamos con pancartas, va a cambiar? ¿Qué necesita esa persona para cambiar? Necesita entender quién es Cristo y su estado actual de pecado para que pueda ser transformado en verdad.
pero gastamos nuestras energías en ello. Y queremos y buscamos y vemos formas y decimos, incluso se involucra hoy en día el mundo cristiano con la política. Iglesias favoreciendo a candidatos. Iglesias favoreciendo aspectos políticos que no nos suman para nada. Sino lo que hacen ver a la gente es que hay un favoritismo de parte del pueblo de Dios por ciertas vertientes. Yo no sé si alguna vez tuviste a Jesús que dirigió una marcha con sus discípulos. No sé si tú alguna vez viste a Jesús que se peleaba por las leyes que había. Yo no sé si tú viste a Jesús pintado o manchado de algún tipo de color o con alguna banderola específica. No sé si tú has visto a Jesús en una propaganda. No lo sé. Yo en la Biblia he buscado y no he encontrado. Quizás en un libro apócrifo, no lo sé. Pero en este que hemos leído acerca de la verdad del Señor, no. Más bien me habla de un Cristo que se sometió a autoridades injustas, a hombres que le hicieron daño y que lo llevaron hasta la muerte de manera no justificada, por ti y por mí. Tomando él así, como consecuencia de la ira y la acción de esa gente, llamados políticos grandes, se lavaron las manos con Jesús. ¿Y él qué dijo? Vas a ver, Pilatos, cuando llegues al infierno voy a pedirle a Satanás que te arda mucho más. ¿Dijo eso? Dijo, qué lamentable cómo actúa este Pilatos, cómo actúa este Herodes. Es más, él ni siquiera tuvo palabras de aliento para aquellos celotes que eran judíos, nacionalistas y que querían una revolución a mano armada. Él lo que hacía era apaciguar el corazón de ellos. Tú y yo debemos de pelear con la política de hoy en día. Debemos perder nuestro tiempo. Debemos hablar de ellas de manera déspota, despectiva. No, hermano. No perdamos el tiempo haciendo eso. Más bien, ¿sabes qué? Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestros gobernantes. Pidámosle a Dios que puedan conocer la verdad y que la verdad os haga libres, como dice la Escritura. Plasmemos, sí, prediquémosle la verdad. Induzcámosles, invitémoslos a que puedan venir a la congregación, a que conozcan a Cristo, a que puedan ver la verdad en Él. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 25. Bueno, vamos a leer esta parte solamente. Y dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció, ¿por quién? Por vosotros, dejándonos algo importante, un ejemplo, dice. Te pregunto, ¿cómo tú vas a ser un ejemplo a tu hijo de un buen ciudadano si paras hablando mal de sus autoridades? ¿Cómo tus hijos van a respetar a las personas que son autoridades terrenales si tú paras faltándole respeto? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño ¿en quién? En su boca. Quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino se encomendaba a la causa que es justa. ¿Qué causa es justa para ti y para mí, hermano? Es hablar acerca del Señor a todo aquel que lo necesita. Eso es justo, eso es nuestro llamado. Él quería que el corazón del hombre se acerque a Dios, que muestre el carácter del cristiano y que no confundamos el ser justo por Él a que yo soy justo por mi cuenta. Es diferente tu justicia, movida por tu carne, a que la justicia del Señor, hermano. Porque cuando alguien actúa con injusticia para con nosotros, ¿cómo reacciona nuestro ser?
nuestro cuerpo. Claro, en seres completamente espirituales debería reaccionar de la mejor manera, ¿cierto? Y actuar, sí, con firmeza, pero a su vez también con misericordia. Pero a veces ese dominio propio está muy complicado, hermanos, ¿verdad? A veces no falta de que nuestra paciencia se agota y empezamos a actuar de una manera deliberada porque Dios no quiso que actuemos con nuestra justicia, sino con la justicia que viene de Él. Y como dije al comienzo, la justicia de Dios trae un resultado, que es paz a tu corazón. A veces, hermano, terrenalmente no tendremos justicia. Pasará así, quizás. Pero nada quita lo que Dios trabaje en medio de esa injusticia en tu corazón. Es lo que para Él es justo. Es lo que para Cristo es justo. Pasaremos momentos de injusticias sociales, viviremos penas personales con este mundo y la sociedad que afrontamos, pero créeme algo, esa justicia que Dios ponga, solamente lo que hará en tu corazón debe traer paz. Analízate y piensa si tu justicia hasta ahora, como has actuado o como has vivido, quizás no te ha traído paz en tu interior. Porque con paz tomamos buenas decisiones, hermano. Pero cuando vivimos con nuestra justicia, nos equivocamos mucho. Deuteronomio, capítulo 4. Quiero que te quedes ahí un momento. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, oye pues, oh Israel, oye tus estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y los viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestro Padre. Os añadiréis a la palabra que yo os mando, y no dice disminuiréis de ella, para que guardes, ¿qué? Los mandamientos. ¿Sabes algo que contradice la doctrina progresista? Entra un cuestionamiento de la tradición en base al trabajo bíblico. ¿Cómo? Por ejemplo, tú y yo tenemos un comportamiento, una costumbre de evangelizar, ¿verdad? O tenemos una costumbre y atraemos esta tradición primaria de parte de Dios de tomar diversos tipos de acciones como cristianos. Bueno, ellos están en contra de eso. Ellos dicen, no, toda escritura no necesariamente es bien recibida a los hombres, como lo expliqué en un comienzo, y quieren transversar estas palabras y decir que esta escritura no es inspirada por Dios. Dan un énfasis a la experiencia y a la ética, un énfasis en el cual se da mayor valor a la experiencia vivida de las personas que a las aplicaciones prácticas de la enseñanza de Cristo. Se da un mayor valor a la naturaleza, una mayor valoración a los animales, una mayor valoración a absolutamente todo lo que nos rodea. Pero adivina a quién no se le da mayor valor. A Cristo. Nos invita a un amor incluso por la creación más allá de lo debido. Un amor desmedido por la creación. Lo cual viene siendo malo cuando nosotros reemplazamos quizás tiempos con Dios o acciones con Cristo por poner en prioridad algunas cosas en base a ello. Y evidentemente habla acerca de la inclusividad, queriendo incluir al feminismo, al movimiento LGTB, a la tolerancia al pecado, a la tolerancia a las demás doctrinas, como un todo que tú y yo podamos compartir. Eso es el verdadero amor de Cristo, dicen ellos. Aceptar todo, sin riesgo a nada. Si nosotros tuviéramos el amor de Cristo, verdaderamente aceptáramos a aquel que es diferente de nosotros, dice. Y interesante, porque muchas veces la sociedad se ve subyugada por las diferencias que hay. Y eso es lo que influye en el corazón
también del cristiano. Hay acciones y actitudes que Dios nos enseñó bajo estos puntos, hermano, que son algunos y que te invito puedas también verlo en casa, que son muchos los puntos a tratar en base al progresismo. Pero hay actitudes que Dios nos mandó frente a ello. ¿Como cuáles? No devolver mal por mal. Fue uno. No ceder lugar a la ira de Dios, no buscar la venganza de Dios por vengarme, sino por acción simplemente de los actos de las otras personas. Perdonar a quienes los injustamente nos ofenden o nos tratan de repente de personas no gratas porque no aceptamos todo, porque no tomamos todo. A cultivar la humildad y la misericordia, a buscar la justicia de Dios y su santidad. Eso es lo que tú y yo estamos destinados a hacer. Todo lo contrario a lo que este tipo de doctrina quiere implantar. Pero sabes, hay una cosa que no te debes de cansar, hermano. Tienes que luchar por la verdad. Aunque la verdad al mundo no le agrade, aunque la verdad cueste muchas veces, que no haya un mar de gente en este lugar escuchando a Cristo. ¿Por qué? Porque al mundo no le gusta que le digan lo que es el pecado y cómo está la ira de Dios sobre cada uno de ellos. No le gusta. Por lo tanto, no nos vamos a hacer famosos hablando de esto. Más bien lo que va a traer es señalamiento, separación. Pero eso es lo que estamos llamados como hijos del Señor. A que levanten su dedo como lo levantaron por Jesús. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para ¿quién? ¿Cuántos quieren ser idóneos para enseñar de la verdad del Señor a otros? Tú pues sufre. Esa parte es la que no nos gusta, ¿verdad? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por... ¿Quién te tomó por soldado? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pidamos al Señor, hermano, que cuando dice la palabra legítimamente, caminemos en la verdad y nos sostengamos en ella. No hay nada mejor para Cristo delante de sus ojos que tú y yo, hermano, vivamos alerta, atentos. Y si hay algo que cambiar, hermanos, si hay algo que transformar en tu hermano que tú hayas visto o que tú compartas con él, o que las palabras que él te diga, o que los consejos que tú les das están direccionando a que tu hermano está actuando de una manera progresista en algún punto. Quiero leerte este libro en Judas capítulo 1, versículo 20. Judas capítulo 1, versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. A algunos que dice que dudan, convencedlos. ¿Quién tiene que convencerlos? Señor, hermano, pero eso se encarga el Señor. Nosotros no. ¿Qué te está diciendo este texto hoy, hermano? Amado hermano, todavía decía el Señor. Lo que te dice Él en este día es, esperando en la misericordia de Dios, convencerlos. A otros salvad, dice. A otros arrebatándonos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano, lo que aquí nos está diciendo es, no te canses, cristiano, de buscar que tu hermano ande en camino correcto. Y no te quejes si tu hermano es un poquito entrometido en tu vida.
no lo hace por molestarte la paciencia o por querer señalarte solo a ti. Lo hace porque te ama y porque a veces va a querer arrebatarte del fuego y porque a veces va a querer salvarte o porque a veces va a querer convencerte de la duda en la que vives.